Dios nunca ha perdido una sola batalla, y no va a empezar contigo. Puede que hoy estés frente a una tormenta que amenaza con hundirlo todo, pero hay una voz más fuerte que el viento, más firme que el diagnóstico, más poderosa que el miedo, y esa voz te dice, no temas, solo cree. No necesitas entender cómo va a suceder, solo necesitas confiar en quien lo dijo. Porque cuando Dios habla, incluso la muerte escucha. Cuando Él dice, cree, el cielo se pone en movimiento. No es magia, no es suerte, es fe, y cuando tienes fe, el miedo ya no tiene permiso para quedarse. Hoy Dios te dice, no temas. Solo cree. Porque lo que viene es más grande que lo que se fue. Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Para que juntos podamos llevar este mensaje tan poderoso que cambia las vidas. En el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema: no temas, solo cree. Cita bíblica, Lucas 8 versículos 49 y 50. Mientras Jesús decía esto, vino alguien de la casa del dirigente de la sinagoga y le dijo, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Pero al oír esto, Jesús le dijo al dirigente de la sinagoga, no tengas miedo, solo cree y ella será sanada. Hay momentos en la vida en los que todo parece haberse detenido. Te miras al espejo, y aunque estás respirando, no estás viviendo. Hay algo en tu mirada que cambió. Esa luz que antes te encendía por dentro ya no está. Quizá el dolor fue demasiado fuerte. Quizá la pérdida fue demasiado grande. Quizá estás luchando contra un diagnóstico, una traición, una deuda que no se paga, una promesa que no se cumplió. Y entonces llega ese momento. Ese exacto momento en el que el miedo toma el control. El miedo es una prisión sin barrotes visibles, pero con rejas más gruesas que el acero. Y cuando el miedo se instala, todo lo demás se desvanece. Ya no escuchas a los que te aman. Ya no crees las promesas que alguna vez te emocionaron. Ya no cantas. Ya no sueñas. Ya no oras como antes. Porque el miedo roba. El miedo paraliza. El miedo asesina la fe. Pero en medio de ese caos, hay una voz que no grita, pero que se oye más fuerte que cualquier tormenta. Una voz que no exige, pero que tiene autoridad. Es la voz de Jesús, que mira a tus ojos y no te da un sermón, no te da una lista de instrucciones ni una predicación teológica, solo te dice: no temas, solo cree. Jesús lo dijo cuando todos alrededor hablaban de muerte. Cuando los de la casa de Jairo vinieron y le dijeron, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, Lucas 8:49. Eso fue un golpe mortal. Una frase que corta como navaja. ¿Qué haces cuando te dicen que ya no vale la pena seguir orando? ¿Qué haces cuando te gritan que es inútil creer por algo que ya murió? ¿Cómo reaccionas cuando tu milagro ya no tiene pulso? Es ahí donde la voz de Jesús resuena como un eco eterno que atraviesa la incredulidad, que rompe la resignación, que se abre paso entre el llanto. No temas, solo cree. Él no dijo, ora más fuerte. Él no dijo, sé positivo. Él no dijo, reúne más argumentos. Él solamente dijo, solo cree. Es como si dijera, no tienes que hacer nada más. No tienes que demostrar nada. No tienes que fingir que eres fuerte. Solo, cree. Y es que la fe no siempre grita. A veces la fe es ese susurro que dice, todavía creo, aunque me duela. A veces la fe es quedarte de pie mientras el resto se derrumba. A veces la fe es caminar al cuarto de una niña muerta, como hizo Jairo, con lágrimas en los ojos, pero con Jesús al lado. Déjame preguntarte algo, ¿a quién estás escuchando? ¿A los de la casa que te dicen que ya es tarde? ¿A los que te dicen que ya no vale la pena?
¿A los que te aconsejan rendirte? ¿O estás escuchando al maestro? Jairo tuvo que decidir a quién iba a creerle. Y tú también. Porque siempre hay dos voces, la del miedo y la de Jesús. Y no puedes oír ambas al mismo tiempo. Yo no sé cuál es tu milagro muerto. No sé si es tu matrimonio, tu empresa, tu llamado, tu salud, tu paz, tu sueño. Pero lo que sí sé es que mientras Jesús esté en tu casa, la muerte no tiene la última palabra. La niña se levantó. Y no solo volvió a la vida, volvió a comer. Volvió a vivir. Y eso es lo que Jesús quiere hacer contigo, no solo devolverte el pulso, sino devolverte el propósito. No solo devolverte el aire, sino las ganas. Las ganas de volver a soñar. Las ganas de volver a creer. Pero hay una condición, no temas. Solo cree. ¿Sabes lo que significa eso? Que tienes que cerrar tus oídos al pánico. Que tienes que abrazarte a la fe aunque tus ojos no vean nada. Que tienes que caminar hacia el milagro mientras la lógica te grita que es absurdo. Ese diagnóstico no es el final. Ese no se puede no es la última palabra. Esa puerta cerrada no es el veredicto. Porque donde Jesús está, hay resurrección. Donde Jesús entra, todo cambia. Y tal vez tú solo necesitas eso hoy, dejar de temer y atreverte a creer. Yo he visto a Dios obrar donde parecía imposible. He visto matrimonios rotos que hoy están predicando. He visto hijos pródigos volver con el corazón quebrado. He visto enfermos terminales caminar por el pasillo de la iglesia con sus papeles en mano diciendo, los médicos no entienden, pero estoy sano. He visto a Dios restaurar, redimir, levantar, y siempre empieza igual, con alguien que se atrevió a creer. Dios no está buscando perfectos. Está buscando valientes. Gente que diga, no entiendo, pero creo. Gente que diga, tengo miedo, pero no lo dejo gobernar. Gente que diga, sigo llorando, pero sigo creyendo. Ese es el tipo de fe que mueve el corazón de Dios. Esa fe que camina en lo oscuro, que canta en la noche, que ora aunque no haya respuesta, que sigue confiando aunque no vea señales. Hoy te pregunto, ¿qué pasaría si vuelves a creer? ¿Qué pasaría si hoy decides decirle a Jesús, no sé cómo, pero confío en ti? ¿Qué pasaría si hoy te atreves a cerrar la puerta del miedo, para abrir la ventana de la fe? El milagro no está lejos. No es inalcanzable. El milagro está al otro lado del miedo. Y para cruzar, solo necesitas una palabra. Cree. Porque cuando crees, le das permiso a Dios para entrar en la escena. Cuando crees, lo haces socio de tu batalla. Cuando crees, pones tu futuro en las manos del que ya vio el final desde el principio. Y si Dios está en tu historia, todo va a estar bien, tal vez no como tú esperas, pero sí como Él lo planeó. Así que hoy levanta la cabeza. Seca tus lágrimas. Vuelve a orar. Vuelve a creer. Vuelve a confiar. Porque el cielo está a punto de entrar en tu casa. Y cuando eso pase, vas a entender por qué Jesús te dijo con tanta ternura, con tanta autoridad, con tanto amor. No temas, solo cree. No sé qué voz estás escuchando hoy. Tal vez sea la voz del diagnóstico que dice es incurable. Tal vez sea la voz del banco que grita no hay fondos suficientes. Quizá es la voz de la traición que susurra ya no vales nada. O puede que sea el eco constante de tus propios pensamientos diciéndote, esto no tiene solución. Pero en medio de todas esas voces, hay una que ruge más fuerte. Una voz que hace temblar al infierno. Una voz que sostuvo el universo cuando aún no existía nada. Una voz que dice, no temas, solo cree. La fe no se trata de negar la realidad. La fe se trata de caminar sobre ella. La fe no cierra los ojos para ignorar el diagnóstico, sino que los mantiene abiertos para ver más allá.
Porque la fe no vive por lo que ve, sino por lo que cree. Y eso es lo que Jesús estaba buscando cuando llegó la noticia a Jairo de que su hija había muerto. Jesús no se volteó a llorar con él. No le dio una palmadita en la espalda. No le dijo, lo siento. Le dijo, no temas, cree solamente. En otras palabras, aunque todo grite que ya es tarde, sigue creyendo. Aunque el reloj marque que ya no hay tiempo, sigue creyendo. Aunque las lágrimas corran como ríos, sigue creyendo. La fe no es para los que tienen todo claro, sino para los que caminan entre la niebla. La fe no es para los que tienen todas las respuestas, sino para los que tienen una promesa que no entienden, pero no sueltan. ¿Sabías que Dios no necesita que entiendas? Solo necesita que creas. Porque si solo caminas cuando ves claro, no estás caminando por fe. Estás caminando por vista. Pero si avanzas cuando no tienes fuerzas, si adoras cuando el alma no quiere cantar, si obedeces cuando no entiendes, entonces estás haciendo temblar al infierno. Mucha gente dice es que no siento a Dios. Pero el Evangelio nunca se trató de sentir. Se trató siempre de creer. María no sintió nada cuando el ángel le habló, pero creyó. José no sintió paz cuando Dios le habló en sueños, pero obedeció. Abraham no sintió gozo cuando subía al monte con Isaac, pero subió. La fe auténtica no depende de la emoción. Depende de la confianza. Esa clase de fe que llora pero sigue. Que sangra pero avanza. Que tropieza pero se levanta. Que no tiene fuerzas pero se arrastra, y aunque sea gateando, no suelta la promesa. Tú no necesitas entender lo que está pasando para confiar en que Dios sigue siendo Dios. No necesitas tener respuestas para saber que Él tiene el control. No necesitas ver la salida para saber que el mar se puede abrir en cualquier momento. Solo necesitas hacer lo que Jesús dijo, no temas. Cree solamente. Y cuando tú decides creer, el cielo se pone en movimiento. Cuando tú decides caminar aunque todo grite que te detengas, entonces Dios comienza a abrir caminos donde no los hay. Y no lo hará cuando veas que todo tiene sentido. Lo hará cuando vea que crees sin sentido. Esa es la clase de fe que mueve montañas. Esa es la clase de fe que hace huir a los demonios. Esa es la clase de fe que conquista promesas. Una fe que no se basa en lo que siente ni en lo que entiende, sino en lo que confía. Y Dios siempre responde a esa fe. Así que si estás frente a una puerta cerrada, si todo dice que no, si todo parece perdido, escucha al Maestro. Escucha su voz, firme pero amorosa. Escucha ese susurro que desarma el miedo, no temas, solo cree. Porque la fe no necesita que el panorama cambie para seguir caminando. Solo necesita una palabra. Solo necesita una promesa. Y tú ya la tienes. Hay momentos en la vida donde todo parece ir cuesta abajo. Donde las oraciones parecen chocar con el techo, donde los milagros parecen pertenecer a otros tiempos, a otros nombres, a otros creyentes. Y en medio de esa temporada sombría, hay una voz que susurra a tu corazón, ten miedo, esto va a acabar mal. Pero justo en ese momento, la voz de Dios irrumpe con poder, no temas, solo cree, Marcos 5:36. La fe no es la ausencia de miedo. La fe es avanzar incluso con el miedo a cuestas, es creer cuando todo parece derrumbarse, es caminar sobre el agua cuando el mar está embravecido. El enemigo no necesita destruirte, le basta con hacerte dudar. Si logra instalar el miedo en tu corazón, te quedarás paralizado, desconfiando del Dios que un día te prometió que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, Salmo 23:4. ¿Cuántas veces Jesús se detuvo ante un rostro empapado en lágrimas para decir, no temas? A Jairo, cuando le dijeron que su hija había muerto, Jesús no hizo una larga oración ni un discurso. Solo le dijo, no temas, cree solamente, Lucas 8:50.
Porque Jesús sabe que el temor puede sofocar una promesa, puede nublar una visión, puede acallar un llamado. Pero la fe puede levantar muertos, abrir cárceles, hacer temblar los cielos. La fe no es ciega, pero sí se atreve a ver más allá. Es mirar un diagnóstico terminal y decir: Dios tiene la última palabra. Es ver las cuentas en rojo y aún así declarar: Jehová es mi proveedor. Es oír al abogado decir que todo está perdido y responder: mi Redentor vive. Porque mientras el mundo se rinde ante el pánico, el creyente se afirma en la palabra que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Jesús jamás prometió que no vendrían tormentas. Pero sí aseguró que Él estaría con nosotros en la barca. Y si Él está, no importa cuán fuertes soplen los vientos. No importa cuántas olas golpeen la cubierta. No importa cuántas voces griten: te vas a hundir. Porque hay una voz más fuerte, más dulce, más verdadera que dice: no temas. Yo soy. Cuando te falten las fuerzas, recuerda que la fe no se trata de cuánto crees tú, sino en quien estás creyendo. Y cuando tu fe sea tan pequeña como un grano de mostaza, eso bastará para mover montañas. Porque no es tu fe la que hace grande a Dios, es Dios el que hace poderosa tu fe. Hoy es tiempo de cerrar la puerta al miedo y abrirle paso a la fe. No vivas como si Dios no tuviera control. No hables como si el cielo estuviera en crisis. No camines como si no fueras hijo del rey. Él sigue siendo el mismo que abrió el mar, el mismo que detuvo el sol, el mismo que resucitó a Lázaro. El mismo que murió por ti, y venció a la muerte para siempre. Así que cuando el miedo toque tu puerta esta semana, recuerda esto: deja que la fe abra. Y cuando lo haga, el miedo saldrá corriendo. Porque Dios ya te lo dijo, y no se cansa de repetirlo. No temas, solo cree. Hay días en los que la vida tiembla. No porque haya un terremoto literal, sino porque tu mundo personal parece desmoronarse. Es ese diagnóstico inesperado que te deja sin aliento. Es esa llamada a medianoche que te arrebata la paz. Es la traición de alguien a quien amabas profundamente. Es perder el trabajo cuando apenas estabas logrando salir a flote. Y en esos momentos, hay una voz que grita fuerte en tu cabeza: ya no creas, esto no tiene sentido. Pero justo en ese instante, el cielo grita más fuerte: no temas, solo cree. Esa fue la voz que Jesús le dijo a Jairo, el principal de la sinagoga, cuando ya era demasiado tarde. Su hija había muerto. La noticia fue devastadora. Los que venían de su casa no traían esperanza, solo una frase que parecía la sentencia final: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y en ese momento Jesús, con los ojos llenos de autoridad y amor, miró a Jairo y le dijo: no temas, cree solamente, y serás salva. Lucas 8:50. Esa frase no fue un consejo teológico, fue un decreto celestial. No temas, solo cree. Porque el verdadero poder de la fe no se mide cuando todo va bien. El verdadero poder de la fe se manifiesta cuando todo tiembla, cuando no hay razones aparentes para seguir creyendo, cuando la lógica te dice que ya no hay nada que hacer, pero tu espíritu se levanta y decide seguir creyendo porque Dios sigue estando en el trono. Hay personas que abandonaron su fe porque se les murió un sueño. Abandonaron su fe porque oraron por alguien y no sanó. Abandonaron su fe porque fueron heridos en la iglesia. Pero cuando la fe está arraigada en Cristo, no en las circunstancias, se mantiene firme aunque tiemble el suelo. La fe no es un paracaídas que nos evita los valles, es una antorcha que nos ilumina en medio de ellos. En tu vida puede haber muchas voces. La voz del miedo que dice: nunca saldrás de esta. La voz del enemigo que te susurra: no vales nada, Dios no está contigo. La voz de la duda que te pregunta: ¿y si esto no es real? Pero en medio de todas esas voces, hay una que nunca calla, una que suena como un trueno en lo profundo del alma, la voz de Dios diciendo: no temas, solo cree.
Tal vez no entiendes lo que está pasando. Tal vez te sientes en una tormenta que no cesa. Pero si te mantienes creyendo, aunque sea con las uñas, aunque te queden solo lágrimas como oración, estás más cerca del milagro de lo que imaginas. El enemigo sabe que si logras mantener la fe, no podrá detener el propósito de Dios en tu vida. Por eso quiere que sueltes, que te rindas, que tires la toalla. Pero hoy te digo lo que Jesús le dijo a Jairo: no temas. Solo cree. Y si todo en ti quiere rendirse, si ya no tienes fuerzas ni para orar, haz lo que hizo Jairo, quédate al lado de Jesús. Camina con Él. No importa si las noticias que recibes son malas. No importa si los demás ya comenzaron el duelo por lo que tú aún esperas. Si Jesús está contigo, entonces la historia no ha terminado. Porque Cristo no asiste a velorios, Cristo llega para resucitar lo que estaba muerto. Aunque tu entorno se burle de tu fe, aunque otros te digan que estás loco por seguir esperando, tú sigue creyendo. Porque la fe no se trata de ver para creer, se trata de creer aunque aún no veas nada. Se trata de levantar tus ojos al cielo y decir: no entiendo nada, pero confío en ti. No veo nada, pero sé que estás obrando. No tengo fuerza, pero sé que tú no me dejarás caer. Y llegará el momento en que verás el fruto de tu fe. Verás que lo que parecía perdido, Dios lo estaba usando como escenario para mostrar su gloria. Verás que lo que el enemigo planeó para mal, Dios lo transformó en bien. Verás que la fe no fue en vano, porque todo aquel que confía en el Señor jamás será avergonzado. Así que si estás en medio del temblor, no huyas. Si estás en medio del valle, no corras. Si estás en medio de la tormenta, no grites desesperado. Solo cree. Cree porque el cielo aún tiene la última palabra. Cree porque tu historia no está escrita por tus enemigos, ni por tus miedos, ni por tus fracasos. Está escrita por el Dios que llama a la vida lo que está muerto, que llama luz a donde hay tinieblas, que llama bendito a lo que otros desecharon. Hoy el cielo te susurra una vez más: no temas, solo cree. Hay momentos en la vida donde la fe se convierte en un grito desesperado. No uno de queja, sino de esperanza. Es cuando las noticias que recibes no son las que esperabas. Es cuando el médico entra con rostro serio al consultorio, cuando el banco niega el préstamo, cuando el hijo no regresa a casa, cuando la oración parece perderse en el cielo. Es ahí donde las palabras de Jesús resuenan más fuerte que nunca: no temas, solo cree. En Marcos 5, hay una escena que podría ser la fotografía espiritual de muchos de nosotros. Jairo, un líder de la sinagoga, desesperado por su hija moribunda, corre a los pies de Jesús. Él cree, aunque sea con la fe de un padre herido, que si Jesús pone sus manos sobre ella, vivirá. Jesús acepta la petición y va con él, pero el camino hacia el milagro no es inmediato. Jesús se detiene. Una mujer enferma interrumpe el viaje. Jesús se toma su tiempo con ella. Y mientras Jesús la sana, mientras se detiene con alguien más, a Jairo le llega la peor noticia: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Es en ese punto exacto, donde Jesús mira a Jairo, y le dice algo que cambia el rumbo de todo: no temas, cree solamente. ¡Qué gloriosa contradicción divina! Mientras todo parece perderse, Jesús te dice: no tengas miedo. Y no porque el panorama cambió, sino porque Él está en control aunque tú no lo entiendas. Jesús no le dijo a Jairo: mira, te explico el plan. No, simplemente le dijo: cree. Y aquí es donde muchos de nosotros flaqueamos. Porque queremos una explicación divina antes de seguir creyendo. Queremos ver resultados antes de seguir orando. Queremos ver la puerta abierta antes de caminar. Pero Jesús nos llama a caminar por fe, no por vista. A veces, Dios no responde a tiempo según tu reloj, porque está respondiendo justo a tiempo según el cielo. Imagínate el trayecto de Jairo al escuchar que su hija ha muerto.
Cada paso debía ser más pesado que el anterior. Pero Jesús siguió caminando. Y Jairo también. No lo entendía, no tenía respuestas, pero tenía a Jesús a su lado. Cuando llegaron a la casa, todo el ambiente era de llanto, duelo, incredulidad. Jesús miró a los que se burlaban de él cuando dijo que la niña no estaba muerta, sino dormía. Jesús no discutió. Solo los echó fuera. Porque cuando Dios va a hacer un milagro, muchas veces primero limpia el ambiente de incredulidad. Luego, tomó la mano de la niña y dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. ¿Sabes qué? Hay promesas en tu vida que no están muertas, solo están dormidas. Hay llamados, sueños, anhelos que parecen perdidos, pero Dios no los ha olvidado. Lo único que Jesús te pide hoy no es que lo entiendas, sino que creas. No temas aunque la noticia diga que todo terminó. No temas aunque haya retrasos. No temas aunque te duela. Solo cree. Porque Dios no está acabado contigo. Porque el milagro viene, aunque no lo veas todavía. Quizás hoy estás como Jairo, recibiendo noticias que intentan apagar tu fe. Pero yo vengo a decirte en nombre del cielo, sigue caminando con Jesús, aunque no tengas respuestas. Camina con lágrimas, camina con dudas, pero no dejes de caminar. Y en el momento perfecto, cuando llegues al lugar donde parecía que todo estaba perdido, Jesús te mostrará que nunca estuvo ausente. Solo estaba esperando que creyeras, aunque todo te gritara que no había esperanza. No temas. Solo cree. Si hay algo que nos cuesta como hijos de Dios, es esperar. Nos gusta la fe rápida, la respuesta inmediata, el milagro que ocurre en la próxima esquina. Pero ¿qué hacemos cuando el cielo parece estar en silencio? ¿Qué pasa cuando hemos orado, ayunado, creído, y nada sucede? Muchos se rinden en ese punto. Bajan los brazos justo cuando el milagro está a punto de cruzar la puerta. La espera prolongada ha quebrado más sueños que el fracaso mismo. Pero aquí es donde Dios trabaja más profundamente. Recuerda a Lázaro. Jesús no llegó tarde por accidente. Juan 11:6 dice, cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Qué extraño! Uno pensaría que Jesús correría, sanaría y celebraría. Pero no. Jesús se quedó, porque el milagro no iba a ser una sanidad. Sería una resurrección. Dios no llega tarde. Jamás. A veces parece ausente, pero está más presente que nunca. Está preparando un escenario mayor. Él sabe cómo glorificarse en tu dolor. María y Marta pensaban que Jesús había fallado. Le dijeron, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. Juan 11:21. En otras palabras, Jesús, llegaste tarde. Pero Jesús no se defendió. Solo dijo, yo soy la resurrección y la vida. La espera no es un castigo. Es un escenario. Y vos no sos víctima de la demora, sos el protagonista de un acto glorioso que el cielo está escribiendo. No dejes de creer. Recuerda esto, Dios nunca te prometió rapidez, te prometió fidelidad. Y Él jamás falla. Así que cuando el milagro tarda, no temas, solo cree. Aunque parezca que todo terminó, Dios está preparando algo que hará que valga la pena cada lágrima que lloraste. Hay momentos en que nos sentimos invisibles. Pasamos por el dolor, por la escasez, por la traición, y sentimos que nadie lo nota. Ni siquiera Dios. Clamamos y parece que el cielo está en modo silencio. Pero la palabra nos recuerda que Dios lo ve todo. En Génesis 16 encontramos a Agar, una esclava embarazada y sola en el desierto. Nadie la miraba. Ni Abraham, ni Sara. Era un daño colateral en una historia más grande. Pero Dios la vio. Y no solo eso,
le habló. La llamó por nombre, la bendijo, y por primera vez en la Biblia, alguien le da un nombre a Dios, el Dios que me ve. El Roy. Eso es impactante. Ella no era parte del plan central. Era una extranjera, sin derechos, sin privilegios. Pero Dios se detuvo por ella. Le dijo, he oído tu aflicción. Génesis 16:11. Tal vez vos también te sentís como Agar. Como un número más. Como alguien olvidado. Pero quiero decirte algo con la voz del cielo, Dios te ve. Te vio cuando lloraste solo. Te vio cuando diste sin recibir. Te vio cuando seguiste adelante a pesar de las heridas. Y no solo te ve, te va a recompensar. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo que hiciste en secreto, será honrado en público. Lo que sembraste en lágrimas, cosecharás en gozo. No importa si nadie más lo notó, Dios sí lo vio. No temas. No te sientas invisible. El cielo tiene tu nombre grabado. Vos sos importante para Dios. Y aunque nadie más te lo diga, aunque no recibas aplausos ni reconocimiento humano, el Padre te está mirando con ternura. Porque para Él, vos no sos uno más, sos su Hijo amado. No temas, solo cree. El que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Gracias por llegar hasta el final del video, espero que este mensaje de fe haya recargado tu vida espiritual y te haya permitido acercarte más a Dios. No olvides compartir con otros este mensaje tan poderoso, que transforma las vidas y cambia los corazones. Suscríbete, dale me gusta y también comenta qué parte del mensaje te bendijo más. Y activa las notificaciones para que diariamente puedas ser edificado a través de este canal. Dios te bendiga grandemente en el poderoso nombre de Jesús.